La rosácea ocular es una patología muy frecuente en nuestro consultorio, incluso muchas veces nos pasa desapercibidas. Tenemos que saber que es una dermatosis facial asociada a alteración de la sensibilidad e inflamación desregulada y aumentada con desregulación vasomotora facial. Tenemos varios tipos, donde la eritema totelangectásica es la más habitual en mariposa que todos conocemos, pero tenemos también otros tipos, como la papulopustulosa, la glandular hiperplásica o fimatosa, e incluso casos pediátricos que los tomamos como especiales, o en su defecto, la rosácea ocular. La rosácea ocular es altamente frecuente, como les decía. Gracias a Dios, el 90% de los pacientes tienen una afectación leve a moderada, pero un 30% podría tener compromiso ocular y compromiso principalmente secuelar corneal. Tenemos que tener en cuenta que más allá de eso, en algunos casos se cree que alrededor de un 20% puede incluso anteceder al compromiso dermatológico, sobre todo en los pediátricos. Epidemiológicamente hablando, no hay diferencias entre etnias y entre sexo. Generalmente se puede ver niños, jóvenes, adultos y ancianos, aunque su prevalencia es mayor entre los 30 y los 60 años de edad. Los síntomas van desde leves, como cuerpo extraño, ojos rojos, lagrimeo. Piensen que está muy asociado a la disfunción de glándulas de meibomio, así que todo lo que esté relacionado con este tipo de sintomatologías es muy habitual en estos pacientes. Lo que sí tienen que saber y tener en cuenta es que es bilateral, asimétrica, con exacerbaciones y recurrencias. Es un paciente que constantemente, cíclicamente, va a tener estos síntomas y va a consultar particularmente por síntomas muy similares. El diagnóstico de la rosácea es netamente clínico. ¿Y cuál es el signo cardinal? Las telangiectasias. Nosotros buscamos las telangiectasias en la línea gris de los párpados. ¿Y qué es lo que le sigue a esto? Justamente, como siempre les digo, la inflamación de cualquier causa de los párpados genera que todo lo que está dentro del párpado sufra de algún modo. Y este no es una excepción. Entonces es muy frecuente, como les decía anteriormente, la disfunción de glándulas de meibomio en estos pacientes. Entonces miremos bien esos ductos. Las glándulas pueden estar dilatadas, obstruidas, desplazadas. Tenemos una línea de Marx. La línea de Marx es la unión mucocutánea que va a estar desplazada en los casos severos y correlaciona muy bien con la gravedad de estos o con la evolución de estas disfunciones. Las glándulas de meibomio pueden entrar en un periodo con cambios cualitativos, donde la secreción va de lo normal, que la describimos como aceite de oliva, hasta secreciones muy pastosas, incluso casi como pasta dental. También podemos tener casos donde generamos esa espumita que todos vemos en los ángulos externos de los párpados debido a saponificación de estos lípidos o incluso hiposecretoras, principalmente en pacientes jóvenes que han recibido tratamientos para el acné. Es muy frecuente que veamos atrofias de estas glándulas asociadas. Una cosa con la cual suelen consultar mucho es por el tema de orzuelos a repetición, bilaterales, recurrentes o múltiples. Y en el 50% de los casos estos pacientes tienen una rosácea subyacente. Tenemos que pensar que es uno de los diagnósticos diferenciales de conjuntivitis crónica, con lo cual con el paso del tiempo va a ser uno de los diagnósticos diferenciales de conjuntivitis crónicas recurrentes con fibrosis, dependiendo a dónde la dejamos llegar. Pero todos terminan secundariamente con un ojo seco con alteración del BUT por disfunción de las glándulas de meibomio. Generalmente tienen una tensión difusa con predominio inferior y terminan con un Schirmer alterado casi todos. El compromiso corneal, aunque menos frecuente, es muy severo y puede ir desde leves queratitis hasta neovascularizaciones corneales parciales o completas, hasta incluso riesgo de perforación con pérdida visual. Los diagnósticos diferenciales son múltiples, pero la blefaroconjuntivitis atópica es una de las más frecuentes junto con el pefigoide cicatrital. El tratamiento de la rosácea es multidisciplinario, ¿sí? Es muy importante tener un dermatólogo que confiemos y que confíen en nosotros, justamente porque muchas veces tenemos compromiso asociado dermatológico y otras veces no lo tenemos, pero es muy importante si en algún momento necesitamos el manejo sistémico, ¿sí? El manejo de medicaciones sistémicas. Entonces, podríamos resumir que la rosácea ocular necesita
cuidados palpebrales, lubricación y desinflamación. Los cuidados generales van a involucrar justamente identificar los factores de riesgo. Recordemos que hay desencadenantes de exacerbaciones de la rosácea, como puede ser el calor, las bebidas alcohólicas, los chocolates. Es importante que el paciente conozca esto para sepa cómo manejarlos. La fotoprotección es muy, muy importante y en el caso de estos pacientes, si no tiene una disfunción de glándulas de meiomio muy severa, empezar igual con los cuidados higiénicos. En los casos de ya una instauración sintomática, el uso de la citromicina tópica en el borde palpebral junto con compresas tibias y la limpieza diaria es fundamental. Va a depender del grado, la necesidad o no de asociar a esto tetraciclinas, principalmente en mi caso yo utilizo doxiciclina, vía oral de ser necesario. Es importante el uso de los lubricantes. Recordemos que las lágrimas son una barrera de protección. Cuando tenemos alterada esta barrera, los alergenos llegan mucho más fácil. Por eso hay un círculo vicioso entre lo que es alergia, rosácea y exacerbaciones y ojo seco, donde a veces uno se superpone con el otro y es difícil cortar ese círculo vicioso. Estos pacientes también se ven beneficiados con el consumo de omega 3. Con respecto a los tratamientos sistémicos, en los casos de ser requeridos, como yo les anterioricé, se utiliza no tanto como antibiótico, que nos puede igual servir, sino como inhibidor de metaloproteinasas, es decir, como antiinflamatorio. Actualmente yo utilizo ya hace muchos años la doxiciclina, tengo muy buenos resultados y en general me manejo con cargas de doxiciclina de 100 miligramos cada 12 por 20 días, lo que dura una caja, y después lo roto a 40 miligramos día, que es la formulación que tiene de una combinación de liberación lenta y liberación continua. En algunos casos donde no puedo usar doxiciclina, utilizo acitromicina. En estos casos, la verdad es que se dan resultados muy similares, pero en los casos muy severos, yo sigo prefiriendo la doxiciclina. La citromicina, ¿cómo la usamos en estos casos? La citromicina la usamos, vienen comprimidos de 500, 3 comprimidos, al primero le damos 250 y después los otros 2 los partimos a la mitad. Y entonces tenemos un tratamiento de 5 días. Este es un paciente, como pueden ver, que fue derivado para trasplante, neovascularización corneal y leucomas en toda su extensión. Es un chico que tiene 18 años y que empezó con esto alrededor de los 10. Generalmente hay que empezar en todos los que son queratitis intersticiales en estos niños y es muy frecuente que la rosácea en niños comience por córnea. Tiene mucho más compromiso corneal. Este paciente tenía además, encontramos a la evaluación una disfunción de glándulas de meiomio, como ustedes pueden ver ahí, y la presencia de Demodex en sus pestañas. Es mucho más frecuente en pacientes jóvenes con rosácea la presencia de Demodex que en otros pacientes, a diferencia de los adultos, donde en el 80% de los adultos mayores de 70 años, si los buscamos podemos llegar a encontrarlos. Como les decía, el manejo es multidisciplinario porque si no mejoramos la superficie, en este caso, este paciente no tendría una buena evolución del trasplante si no mejoramos primero todo el contexto basal. En estos casos, como les contaba, estos pacientes pueden verse muy frecuentemente la disfunción de las glándulas, pero también las blefaritis anteriores, mucho más frecuentes con Demodex, y esto incluye un proceso inflamatorio importante. ¿Por qué? Porque todas las blefaritis llevan a sobrecolonización del borde palpebral y esta sobrecolonización de borde palpebral, pudiendo o no estar involucrado el Demodex, puede además tener una simbiosis con el Bacillus oleronius, que genera inflamación y liberación de citoquinas a nivel local. Entonces, es muy importante el manejo higiénico de estos párpados. Con respecto al tratamiento sistémico, muchos de ellos, cuando la cantidad de Demodex en sus pestañas es múltiple, o sea, no cuando encuentro algunos aislados, sino cuando sacamos folículos y tenemos múltiple cantidad por unidad de pestañas, en esos casos sí les doy ivermectina bioral. La ivermectina bioral yo les doy 6 miligramos, vienen 2 comprimidos, toman uno al inicio y otro a los 15 días debido al ciclo del parásito. Esto también tenemos en cuenta que muchas veces las rosáceas pueden tener Demodex no solo en las pestañas, sino en folículos de la piel. Entonces es una forma de tener una acción
completa. Incluso se ha demostrado una sinergia con la doxiciclina en cuanto a su proceso antiinflamatorio. Estos pacientes se ven beneficiados mucho con las terapias termofísicas del consultorio, que implican justamente la limpieza de estas pestañas con una microexfoliación, la limpieza de las glándulas de meibomio o drenaje de las glándulas de meibomio con o sin canalización. A veces no es necesario la canalización, incluso los dispositivos actualmente disponibles para todas este tipo de terapias. En otros casos, los cuadros no son tan sencillos, como les decía, hay un 30% que puede tener afección corneal y un 5% que puede tener perforación corneal. Este es un caso de una rosácea severa que tuvo que ser sometida a un trasplante de córnea tectónico, que tuvimos la suerte de, con el manejo sistémico, incluso con la necesidad de inmunomoduladores sistémicos y biológicos, poderse mantener transparente. Pero no siempre pasa eso, muchas veces los trasplantes, si los tenemos que hacer de urgencia, terminan siendo tectónicos. Recordemos que la rosácea, como mostraba en el caso anterior, es la primera causa de pseudopemfigoide, con lo cual la tenemos que tener muy presente en estos pacientes. Es diagnósticos diferenciales: rosácea, uso crónico de medicación antiglaucomatosa y pemfigoide. Son cosas que tenemos que tenerlas en cuenta. Y en algunos casos hay un grupito muy particular, que es la enfermedad de injerto contra huésped, que también entraría en este grupo, pero como es mucho menos frecuente, no es algo en lo que piensa uno todos los días. Pero sí los otros 3 diagnósticos. No hay terapia, se cree que los trabajos que hay publican que el aumento de metalosproteinasas en estos pacientes serían las causas de las perforaciones corneales, pero no hay una guía de recomendación de cómo manejar estos casos severos, aunque muchas veces se pide que se traten como pemfigoides severos, ¿sí? Incluso con ciclofosfamidas o biológicos. Vuelvo a insistir, estos pacientes necesitan un manejo multidisciplinario porque muchas veces no solo es la medicación tópica o los cuidados palpebrales que necesitan, sino que podemos tener compromisos oculares severos o necesidad, en su defecto, de inmunosupresión asociada.